En una nota reciente a clientes de Morgan Stanley, el equipo macro del banco alertaba de que la inestabilidad actual del sistema bancario incrementa drásticamente la probabilidad de recesión, el incremento del desempleo y una inflación persistentemente elevada. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te desvelaré las claves más relevantes de este documento, así como un banco regional americano que podría enfrentar problemas a futuro. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad e incrementar el éxito en tus inversiones en acciones, estás en el canal adecuado y en uno de los más reconocidos del momento. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, a dejar un like, a activar las notificaciones y a realizar algún tipo de comentario. Las recientes quiebras bancarias y la inestabilidad actual del sistema financiero americano ha dejado a la Fed y al Tesoro en una situación muy compleja donde deben elegir entre o combatir la inflación o evitar una recesión profunda. A pesar de las actuales turbulencias, los inversores están por ahora parece que ignorando los riesgos que hemos comentado. Ante las turbulencias de las recientes quiebras bancarias, los inversores se refugiaron en los bonos estatales americanos, reduciendo sus tasas de interés de forma sustancial e incrementando así el precio de estos bonos. Si observamos ahora los tipos de interés a 2 años, estos han caído más de 100 puntos básicos o un 1% desde el inicio de estos problemas financieros. También al observar la curva de tipos de interés americana, ahora el mercado espera sí o sí una bajada de tipos de interés a partir de este verano respecto a lo que solo se esperaba hace un mes. Estas caídas recientes de los tipos de interés lo que anticipan es una desaceleración económica o una posible recesión económica. En cuanto a la renta variable, los índices de bolsa han seguido recuperando el terreno perdido y el S&P 500 cotiza ya cerca de los 4.200 puntos. El Nasdaq Composite lleva una rentabilidad acumulada en el año del 16,5%. A pesar de los riesgos en la economía americana y global, los inversores en acciones parecen ajenos totalmente a estos riesgos. La bolsa está cotizando el pivot de la Fed, es decir, una bajada de los tipos de interés a partir de este verano de este año 2023. El equipo de análisis de Morgan Stanley piensa que los inversores deberían tener más en cuenta el riesgo de una recesión y que esa recesión reduzca la rentabilidad de las empresas y, por tanto, el beneficio por acción de estas empresas. Concretamente, el banco habla por primera vez y de forma totalmente abierta sobre la posibilidad de entrar en estanflación, lo cual se da cuando la inflación es elevada, la economía se desacelera y a consecuencia de esto se incrementa de forma importante el desempleo. Según Morgan Stanley, las turbulencias del sector bancario americano empeorarán las condiciones crediticias del sector, dado que los bancos regionales con una cifra de activos inferiores a los 250 billones de dólares representan un porcentaje material del total de los préstamos concedidos en el sistema financiero americano. Concretamente, un 50% de los préstamos comerciales e industriales, el 70% de los préstamos inmobiliarios y el 38% de las hipotecas residenciales. Morgan Stanley apunta que si las dificultades de estos bancos regionales siguen y empiezan a reducir la concesión de préstamos, el PIB americano se va a reducir porque terminará afectando a la principal variable del PIB, que es el consumo. El banco también apunta una correlación muy positiva entre el crecimiento de los préstamos comerciales e industriales y el incremento del desempleo. Por tanto, para finalizar, el banco nos dice que apunta que un incremento del 2,5% en la tasa de desempleo podría incrementarse durante los próximos 2 a 3 años. La actual salida de depósitos de la banca regional es consecuencia principalmente por parte de la búsqueda de rentabilidad por parte de los depositantes. Un depositante americano hoy se pregunta por qué debería tener su dinero en un depósito bancario sin remuneración o con baja remuneración y encima soportar el riesgo a solvencia del banco cuando, por ejemplo, puede invertir en bonos estatales americanos a un año que le retribuyen hoy al 4%. Para retener a los clientes, los bancos deberán sí o sí incrementar las tasas de interés a pagar a sus depositantes, lo que evidentemente reducirá los márgenes de estas compañías regionales y va a meter más presión a los ratings de estas compañías. Por tanto, lo que se espera y lo que espera Morgan Stanley es mucha presión en este segmento de bancos regionales. Según Morgan Stanley, la inestabilidad financiera podría llevar a la Fed a reducir los tipos de interés tal y como descuenta el mercado de renta fija y abandonar así la lucha por controlar la inflación.
La inflación aún sigue por encima del 5% y no parece que se vaya a desacelerar de forma importante durante los próximos trimestres. El riesgo, por tanto, es una desaceleración de la economía con una inflación persistentemente elevada. Esta inflación. Aunque la Fed termine reduciendo finalmente los tipos de interés, los inversores en acciones deberían estar más atentos al problema real detrás de esa posible bajada de tipos por parte de la Reserva Federal. Faltan solo 4 días para cerrar la inscripción a la 4ª edición del curso avanzado en valoración de acciones. Si quieres participar de una de las mejores formaciones en valoración de acciones del momento, no te lo pienses más y matricúlate ahora mismo. Te aseguro que se trata de uno de los mejores cursos en valoración de acciones del momento. Contáctame por WhatsApp a través de la página web de la academia si tienes cualquier tipo de pregunta o duda y te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Si observamos ahora la estimación de beneficios por acción para el S&P500 del consenso de analistas este año y el siguiente, vemos crecimientos aún respecto al año 2022. En opinión de Morgan Stanley, pero también mía, eso es poco probable de que vaya a suceder. Esta estimación del consenso debe ajustarse a la baja para reflejar mucho mejor el entorno macro actual. Una de las claves para los inversores en acciones es estar atento a estos riesgos y no pensar que las acciones suben siempre, que aunque sí es verdad que en el 90% del tiempo suben, hay un 10% restante donde no suben y donde las caídas pueden ser muy importantes, como en las crisis recientes que hemos vivido. Bank OZK con ticker OZK, capitalización bursátil de 4 billones de dólares y que cotiza en el Nasdaq, que es un banco regional comercial americano que ofrece principalmente préstamos a clientes comerciales para desarrollos inmobiliarios, lo que en inglés se llama Developed Commercial Real Estate. La proporción de esta categoría de préstamos representa casi el 60% de su cartera de préstamos y el resto son préstamos personales o comerciales a pequeñas compañías, a pymes. En 1979, su CEO y propietario George Gleason adquirió este banco a la edad de 25 años y cuando el banco solo tenía 28 millones de dólares en activos. Hoy tiene un balance de 27,5 billones de dólares, opera en 8 estados y tiene más de 243 oficinas en su red comercial. Durante los últimos años, su cartera de préstamos ha crecido de forma exponencial, casi al mismo nivel que grandes bancos americanos como US Bancorp, Wells Fargo y principalmente en áreas como Nueva York. Desde 2001 su cartera de préstamos ha crecido a una tasa de crecimiento compuesto del 17% y sus depósitos también al 16,9%. Aunque hasta el momento este banco no ha tenido problemas relevantes de solvencia, excepto el impago de 2 préstamos en 2018, la calidad de su cartera de préstamos podría ser una de las mejores del sector a día de hoy. Si quieres saber de dónde saco todas estas ideas de inversión y dónde podrás encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, te presento Seeking Alpha. Yo mismo desde hace más de 7 años soy suscriptor de Seeking Alpha y como inversor profesional y también privado la considero la mejor comunidad financiera y una herramienta indispensable para mí en mi día a día. Ahora Seeking Alpha y nuestro canal de YouTube pone a tu disposición la mejor plataforma financiera y con un descuento increíble del 58% respecto al precio de la suscripción en su web. Te dejo toda la información y el enlace de matrícula en la descripción de este vídeo. Aún así, no hay que perder de vista una línea que no aparece en el balance, los llamados en inglés off-balance sheet liabilities o pasivos fuera de balance. Se trata de financiación futura que aún no ha sido concedida, pero que está pactada. En esta tabla, en Contractual Obligations, observamos cómo no aparece ningún compromiso de pago futuro o salida de caja por este concepto, por estos pasivos fuera de balance. Debemos seguir leyendo dentro del formulario 10K para observar cómo estos Unfunded Loans Commitments representan la friolera de 21 billones de dólares o dicho de otra manera, el 80% del total de sus activos en balance, una barbaridad. Si observamos ahora el pasivo total de Bank OZK, los depósitos representan casi el 80% del total y dentro de los depósitos más de un 22% son depósitos que no pagan ningún tipo de interés. Esto implica un riesgo de fuga de depósitos importante porque podría poner en peligro el modelo de negocio del banco al no poder conceder préstamos ya autorizados a través de su línea de Unfunded Loans pasivos fuera de balance. Llegados a este punto, me pregunto si un porcentaje tan elevado de pasivos fuera de balance puede suponer un problema grave al no poder conceder la financiación que, por otro lado, Bank OZK ya tiene pactada con sus clientes a futuros, que son los Unfunded Commitments o esos
conocidos famosos pasivos fuera de balance.